2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y justamente hablando de un tema de seguridad, cae como anillo al dedo nuestro pato al agua del día de hoy. Precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, muy buenos días y bienvenido a Blue Radio. Bueno, muy buenos días, un placer saludarlos a todos, encantado de estar aquí en esta mesa con ustedes, muchas gracias. Precandidato, yo quiero seguir la línea de nuestra conversación en la mesa de trabajo con respecto al actuar del presidente Donald Trump en el Caribe. Si usted fuese presidente de Colombia, ¿usted avalaría las formas que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos para dar de baja a estas lanchas? Lo primero es que si soy presidente de Colombia tendríamos la mayor cooperación estratégica con Estados Unidos. Pasaremos de tener la peor relación en la historia que hay hoy a tener la mejor relación en la historia. Y volveríamos a tener todo tipo de capacidades de inteligencia, fortaleceríamos nuestras Fuerzas Armadas y trabajaríamos en equipo. Eso hicimos muchos años y por eso progresamos y nos fue bien. Entonces ahora hay que volverlo a hacer y por eso estoy en esto. Ese es uno de los temas. Claro, pero precandidato, fíjese que digamos que usted dice algo muy claro. Vamos a hacer y a trabajar de la mano con los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no se puedan criticar las formas y las formas en las que el gobierno de Donald Trump está atacando lanchas en el Caribe. Por eso yo me quiero ir a las formas. Usted, siendo presidente, ¿criticaría las formas o todo lo contrario? ¿Apoyaría? Pues es que creo que muchas de esas formas no se emplearían si soy presidente, porque precisamente nosotros seríamos el puntal de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, donde a propósito no lo haríamos para quedar bien con nadie en Estados Unidos, ni con ningún gringo, ni con ningún presidente. Es para proteger a los colombianos, para liberar a los colombianos de esa tragedia que es el microtráfico, el narcotráfico, el control social del territorio. Mire, yo me la paso viajando por Colombia, voy donde nadie más va. Estoy esta semana en La Macarena. Control social absoluto del territorio por parte de grupos armados. Ni siquiera están uniformados. Están en todas partes. No hay persecución a ellos. Las Fuerzas Armadas casi que les toca mirar y saben quiénes son. Los cultivos disparados. La gente muerta del miedo. Me lo decían, libérenos, pero no lo pueden decir en público. Esa es la realidad de Colombia. Estuve en Jamundí el otro día. Subí a media falda. Ahí en Jamundí está caliente, ¿no? Claro, la policía no quiso subir más. A pesar de que iban conmigo y que hay un afecto y un cariño, ellos están muy muertos del terror porque no hay apoyo aéreo, porque saben dónde están los campamentos, porque controlan los criminales esas partes altas y eso lleno de cultivos como nunca antes. La verdad es que hoy estamos en una dificultad. Usted va a cualquier ciudad de Colombia, cualquier barrio. El tema es microtráfico y extorsión. Esto está además tocando esas las bases populares de Colombia que son las que están sometidas. Impunidad absoluta. La justicia no está operando. Entonces esta es la realidad que Colombia tiene que cambiar. Y sí, yo encantado de hablarle de Trump y del Caribe y todo esto, pero vengo a resolver los problemas de Colombia, a enfrentar esta situación y claro que en la medida en que lo haga, lo haré cooperando con Estados Unidos y otras naciones y eso facilitará muchas cosas. Ahora, en aguas internacionales, el empleo de la fuerza y del uso legítimo, pues depende de esas normas que cada país identifica y en ese sentido, Estados Unidos ha encontrado que eliminar ese movimiento con la tesis de que ahí hay narcoterrorismo, pues es una decisión. No nos corresponde a nosotros entrar en eso. Lo único cierto es que el narcotráfico a quien más daño le hace hoy es a los colombianos, que estamos viendo el aumento del homicidio, que estamos viendo la toma territorial de los grupos criminales. Doctor Pinzón, ya vamos a hablar de Colombia, pero como estamos hablando de Estados Unidos, usted estuvo allá la semana pasada y estamos en un momento complicado, una relación complicada con el gobierno de Donald Trump. El presidente Petro y el presidente Trump son antítesis políticas completamente y usted se pudo reunir, por ejemplo, con el subsecretario de Estado Christopher Landau en el momento en el que Donald Trump había dicho incluso que estaba considerando aranceles para el país, aranceles que finalmente no llegaron. Y después de que varios senadores lo dijeran, el presidente Petro termina incluido en la lista Clinton, como la conocemos aquí, la lista OFAC. El presidente que llega a la Casa de Nariño, la persona que llega a la Casa de Nariño en el año 2026, va a tener una tarea compleja que es reconstruir las relaciones con Estados Unidos, que ha sido un aliado histórico de Colombia. Usted estuvo allá. En este momento, ¿en qué plan está la administración Trump con Colombia
porque finalmente estos aranceles no entraron y se cambiaron más por sanciones hacia el presidente Petro y su círculo cercano. Mire, lo mío fue una coincidencia. Yo venía de regreso de Emiratos Árabes porque estaba ya en el Foro Económico Mundial como miembro, el único latino miembro del Consejo Global de Geopolítica. Y pasaba por Washington y llegué a las 11 de la mañana y me iba a las 7 de la mañana el otro día. Cuando veo yo esos trinos, ¿y qué veo? Que viene una sanción para Colombia con aranceles. Inmediatamente hice números rápidos y decía yo, se pueden perder de 4 a 5 millones de empleos en un año. Pensaba solamente en las madres cabezas de familia aquí en la sabana de Bogotá, son 200.000 empleos. Si usted piensa en los textileros de Antioquia, fácilmente 150.000 empleos. Si usted piensa en el aguacate Hass, 100.000 empleos. En el café, 400.000 empleos. O sea, el daño que se le venía a Colombia era dramático. Y no solo era el daño a esos empleos, sino todo el consumo que hay alrededor de eso. Entonces, el efecto era devastador. Entonces, porque tengo buenas relaciones y mantengo una buena relación, además bipartidista, llamé al Departamento de Estado y amablemente el número 2 del Departamento de Estado, el secretario Lando, me recibe y me dicen que están precisamente trabajando en el documento para cumplir las órdenes que había dado el presidente Trump. Y entonces me dijo, es muy importante su presencia hoy porque queremos oír su opinión. Y le digo, hombre, mire, si ustedes nos ponen sanciones a Colombia, a los colombianos, a la gente que trabaja, esto es seguramente un favor a la izquierda radical y a los criminales en Colombia y un tremendo daño al pueblo colombiano y a la gente que trabaja. Y afortunadamente hay gente muy seria que conoce Colombia, sí se los digo, y entre esa presencia mía y el trabajo que ha hecho el senador Bernie Moreno, la verdad es que eso ayudó a que no nos colocaran esos aranceles. Es decir, ahí se salvó a Colombia de que hubiera tenido ya una crisis económica acelerada y de proporciones devastadoras para nuestro país. Creo que en el momento en que llegue a la presidencia, no tenga duda el país que lo que va a haber es una relación fluida, franca, porque en Washington hay muchos amigos de Colombia. Es que hay varios senadores demócratas y republicanos, además de los dos de origen colombiano de Gallego y de Moreno, pero también hay muchos senadores que por años han querido ayudar a Colombia. El secretario de Estado tiene a su señora de origen colombiano. Yo recibí a Marco Rubio aquí siendo ministro de Defensa en su primer viaje a América Latina. ¿Cuál fue el primer país que visitó? Colombia. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el secretario Lando. Resulta que sus abuelos están enterrados aquí en el país. Hay funcionarios dentro del Departamento de Estado de origen colombiano, en la Casa Blanca, en el Departamento de Energía. Miren, si hoy tuviera yo la oportunidad de ya estar gobernando Colombia, estaríamos metidos en todos los grandes programas. De lo que me impresionó en mi visita a Emiratos es esa relación que hay entre Medio Oriente y Estados Unidos, intercambiando capital y tecnología. Nosotros aquí lo tenemos todo. Una agroindustria que puede producir casi 30 millones de hectáreas que no se han cultivado, un país que tiene el 5% del agua del mundo, un país que tiene hoy todos los minerales de los semiconductores y de la transición energética, cobre, oro, cobalto, níquel, hasta minerales de tierras raras se estima que hay en Arauca. Y estamos hablando de los problemas de hace 20, 30, 40, 50 o 60 años. Es que nos devolvieron al pasado. Y yo sí quiero pedirle a los colombianos que no nos resignemos y que reclamemos el futuro. Y vengo a eso, a ponerle orden a Colombia, pero para reclamar un futuro que genere riqueza, que combata la pobreza. Dice usted que nos devolvieron al pasado y muestra de eso es la terrible situación que estamos viviendo en el Catatumbo y en norte de Santander, donde podría decir uno que el orden público está al garete. Se habla de toda la mezcla de grupos armados, guerrilleros, en fin, y pues el narcotráfico y las hectáreas de coca disparadas. Nada más en Cúcuta ayer hubo 3 hechos de sangre, un hombre asesinado, 2 hombres asesinados y un artefacto explosivo. La gente de ese departamento está pidiendo respuestas. Usted fue ministro de Defensa. ¿Cuál va a ser su plan para retomar el Catatumbo y para ayudar a esa frontera que está descuidada? Lina, un poquito de historia. En los años en que yo fui ministro de Defensa, allá creamos la Fuerza Tarea Quirón. Allá está, Vulcano. Quirón es en Arauca. Vulcano. Allá la creamos. Se dieron 2 brigadas móviles adicionales. ¿Y eso qué efecto generó? Todos los jefes de grupos armados que había allí fueron abatidos. Me acuerdo de Danilo, que era un tipo contemporáneo de tiro fijo, comandante del Frente 33. Rogelio, el jefe de la seguridad del tal Timochenko, allá cayó también. Me acuerdo que le decían el negro Eliezer, jefe de la columna móvil de las FARC allá. Un tal Megateo, que era el terror allá, hasta que lo cazamos. Pero ¿cuál es la expectativa?
que llegara el desarrollo económico y social, las vías. Yo ordené llevar un batallón de ingenieros al Catatumbo y comenzó la vía Tibula-Gabarra. Hasta el día que me fui iban 5 kilómetros. Acabo de ir a Cúcuta hace unas semanas. ¿Saben cuántos kilómetros van de 50? 23. Se robaron 10 la años plata, después. eso tiene muchos temas 10 de años corrupción, después. además. Entonces dice uno, pues claro, esto quedó totalmente expuesto. ¿Qué pasó además recientemente? El ELN hoy es una organización paramilitar al servicio del régimen de Maduro. Operan para controlar la frontera. Esa gente necesita plata hoy. ¿Qué hicieron? Pues se metieron a territorio colombiano, derrotaron a los terroristas que había allí en las FARC, porque no era ni el Estado colombiano, pero pues, imagínense esa falta de Estado, y tomaron control de esos territorios para coger toda esa coca, que son 60.000 hectáreas, y generar toda esa producción con proyección a Venezuela. Esa es la realidad en donde estamos hoy. Pero entre más hablo, es más aterrador. ¿Qué me preocupó? Estar en la ciudad de Cúcuta y esos son Lamborghinis, BMs, Ferraris. Sí. Pero es lo mismo que veo en Neiva, pero es lo mismo que veo en todo el país. Y si fuera que es que hay inversión, que el país está prosperando, que el crecimiento económico está al 8% y que hay inversión en nuevas tecnologías y más, uno dice, eso es lo que quiero para toda Colombia. Pero cuando esto es en esas regiones, estamos a merced. El pueblo colombiano está a merced hoy de los bandidos. Sí. Y esto no puede ser más, porque es que la gente está viviendo hoy llena de miedo y sometida. Exministro, hacemos un paréntesis para hablar de mecánica política y usted, claro, ya tiene el aval del Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, pero también se ha escuchado acercamientos con el expresidente Uribe y con otros sectores. Finalmente, ¿usted en qué sector va a jugar? ¿A qué consulta, en qué consulta va a participar? ¿Con quién va a hacer alianzas políticas? Porque lo que se dice es que a un candidato le va a quedar muy complicado ganar solo en la próxima contienda por la presidencia. Nadie puede llegar solo hoy a la presidencia de Colombia. A propósito, estamos frente a un reto de carácter nacional. Necesitamos unirnos. Y yo vengo a unir al país. Vengo a unir a los sectores que estamos totalmente alineados en defender la democracia, defender la libertad, defender el desarrollo económico y social, defender y proteger a nuestras fuerzas militares y policía y recuperar la reputación y la credibilidad de Colombia en el mundo. Y somos millones los que estamos en eso. Y en el mundo político muchos candidatos están en eso. Yo soy amigo y defensor de una gran consulta en marzo, de una coalición democrática que precisamente genere un candidato muy fuerte y que me permita a mí ganar en primera vuelta para tener un mandato claro, porque son muchas las reformas y los ajustes que vamos a hacer. Esto no va a ser fácil. Por eso el presidente que llegue tiene que ser una persona que ya esté aprendida, no puede improvisar, tiene que tener un plan, tiene que tomar el mando de las Fuerzas Armadas y el liderazgo de Colombia entera desde el primer minuto. Pero ¿a quiénes ve usted en esa consulta, en esa gran consulta, doctor Pinzón? ¿Usted a quiénes ve? ¿Usted se ve al lado de quién compitiendo por ser el candidato único de esa gran alianza? Por eso prefiero definir criterios, porque a esta altura yo ponerme de juez de a quién sí y a quién no, no me parece. A mí los criterios sí son la defensa de la democracia, la libertad, el desarrollo económico, las instituciones y ciertamente la reputación. Pero estos van a decir yo estoy ahí. Muchos van a estar ahí. Claro. Muchos, y eso es lo que yo quiero, es que de eso se trata, porque si yo me pongo a decir estos sí, estos no, pues ¿cuál coalición vamos a armar? ¿Qué creo yo que sí es muy claro? Pues los que no defendieron la democracia, los que han facilitado el fortalecimiento criminal, los que han destruido la reputación de Colombia en el mundo, pues difícilmente van a ser los que pueden estar en este ejercicio. Pero por eso creo yo que esa es una muy buena frontera que permite una coalición muy amplia, una coalición democrática por Colombia. Doctor Pinzón, el martes se oficializó su aval por el Partido Oxígeno junto a Ingrid Betancourt y estuvieron el miércoles recorriendo la Macarena, ustedes dos. Si le parece, recordemos ese momento. Estamos aquí en La Macarena y fue en su momento el centro de despliegue del grupo terrorista FARC. Tú estuviste ahí secuestrada, maltratada, humillada, ofendida, pero con una dignidad increíble, Ingrid. ¿Ah? Gran dignidad la tuya. La del país. El miedo ya no nos puede definir. Y yo creo que también es algo que le tenemos que decir a Colombia. Yo estoy contigo acá porque me siento tan segura y yo sé que Colombia se va a sentir segura en tus manos. Vamos a hacer todo lo que haga falta. ¿Por qué termina ahí con Ingrid Betancourt? Usted en la presentación del aval hablaba que hubo un desacercamiento gracias al expresidente Álvaro Uribe y le pregunto, ¿de pronto le suena a Ingrid Betancourt de fórmula vicepresidencial? Lo primero, sí, el presidente Uribe fue quien nos conectó, porque si bien es cierto, nos
reconocíamos, no nos conocíamos. Y fue el presidente el que amablemente generó ese contacto y estableció ese vínculo, y tuvimos muchas conversaciones donde me encontré que había alineación. Yo como una persona que ha enfrentado a los criminales y los ha derrotado, y ella como una víctima que hoy se siente muy frustrada de ver el país en este descenso, en este deterioro. Y ya encontramos muchos puntos en común en el tema del desarrollo económico, de la oportunidad de desarrollo social, del prestigio que tiene que tener el país, de la posibilidad de luchar para que los colombianos tengan una mejor situación y una mayor dignidad en sus vidas. Y por supuesto en oponernos a la impunidad y a la sensación de que los victimarios hoy son más importantes que los colombianos y que sus víctimas. Entonces eso nos genera mucha alineación. Fue muy emocionante ir con ella a la Macarena. Ella no había vuelto a esas selvas desde que fue liberada por esa operación Jaque de nuestro glorioso ejército colombiano, que tuve el honor de acompañar y de estar al lado de esos héroes. Entonces para mí fue muy, muy bonito, y también me impactó ver los traumas que seguramente una persona que estuvo años secuestrada siente, el dolor que lleva, pero al mismo tiempo la emoción de ver esa Colombia hermosa que es Colombia, ese Caño Cristales que es divino, esa Macarena que es magnífica, pero al mismo tiempo la preocupación, porque al hablar con la gente, ya lo dije, la gente pide libérennos, nos tienen totalmente extorsionados, mandan los criminales, están en todas partes, los tienen en el control total. Grupos que dicen que están en básicamente el acuerdo ese de paz total, entonces les dan cese al fuego absoluto, y en las narices de las Fuerzas Armadas estos tipos se mueven, controlan a la población, y la población no tiene a quién denunciar ni nada que hacer. No es posible, no es posible. Colombia tiene que cambiar. Aquí si alguien va a sentir miedo, que sean los bandidos, no la gente. Venga, pero ¿le suena a Ingrid Betancourt de vicepresidenta? Yo sé que esto está prematuro, todavía falta la consulta y demás, pero ¿le sonaría? Además que es la segunda vez que ella busca como un partner que tiene que ver con temas de seguridad, porque recordemos que hace 4 años también fue alguien que estaba relacionado con las fuerzas militares. Sí, el espero general Esparza, un hombre que participó de esa operación. Pues miren, yo creo que no es momento de tomar esas definiciones. Yo en lo que sí estoy muy claro es que vamos a sumar más apoyos y vamos a integrar más sectores en el país. Y llegará el momento de tomar esas decisiones de una manera inteligente que muestre ese esfuerzo de integrar múltiples fuerzas políticas y de movernos hacia adelante. Esa es la forma como lo veo, pero sin duda aprecio mucho a Ingrid, su situación de víctima, su dignidad, su ética. Siempre ha sido una persona anticorrupción como pocas, y también su postura frente al gobierno actual, que desde la candidatura anterior que ella ejerció fue muy clara y muy directa en anunciar lo que era